El Evangelio según Isaías, capítulo 3, el milagro. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, con nosotros Dios. Emmanuel, Emmanuel, con nosotros Dios. Con nosotros Dios. El tema de hoy: ¿cómo Dios resolvió el problema que veíamos hace 8 días? Dios prometió, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Dios afirmó por la boca de Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa fue la oferta. Algo imposible, como vimos, para la tecnología de esa época. Entonces, ¿cómo haría Dios lo imposible? ¿Perdonar los pecados de un mortal? ¿Borrarlos por completo de su historia? ¿Permitirle comenzar una nueva vida libre de la condenación del pecado, de la cadena del pecado y de la contaminación del pecado? ¿Cómo lo podría hacer? Pensemos en el problema. La ley establece: el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, ante Dios, la condenación por haber pecado es morir. Y si todos pecaron, ningún mortal podría ser el sustituto de otro mortal, pues ha de morir por sus propios pecados, y muerto, ya no podría volver a morir por los pecados de otro. Dios, ¿cómo lo resolvió? Mediante un sustituto. Por eso leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este sería alguien que no moriría por su propio pecado, y así pudiera morir por el pecado de todos nosotros. Pensemos en el problema, el segundo. El Señor Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces,
solo quien no fuera hijo de Adán podría libertarnos de esta esclavitud al pecado. Solo quien no fuera hijo de Adán podría hacerlo. ¿Cómo lo resolvió Dios? Prometiendo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No podía ser hijo de Adán. Por eso leemos que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El milagro de la encarnación. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así lo leemos en Gálatas 4 y 5. Notemos dos cosas. Nacido de mujer, muy diferente a todos los demás. Hemos nacido por hombre y por mujer. Pero lo importante, nacido bajo la ley. Por eso el Señor Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Y porque Él cumplió la ley, puede romper nuestras cadenas para que no sirvamos más al pecado. Por eso vino su Hijo vestido de carne y sangre, y al ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como lo leemos en Hebreos 4:15, logró derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Pero, ¿cómo lograrlo siendo aún pecadores e hijos de Adán? Se necesitaba tener disciplina, convicciones y un corazón dispuesto. Y pocos lo lograron. Antes que llegara el pueblo en que Dios dijo iba a poner sus leyes en su mente y las escribiría en su corazón. Hebreos 8:10. ¿Cómo lo resolvió? Enviando a su Hijo, quien con su sangre nos compró para no ser más de nuestro antiguo amo Satanás. Nos redimió de la maldición de la ley, para que por la fe fuésemos justificados, es decir, para que Dios nos viera como si nunca hubiésemos pecado. Gálatas 3, Romanos 5. También nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos hizo renacer como simiente incorruptible. Primera de Pedro 1, 18, 24. Simiente incorruptible, es decir, ya no somos más hijos de Adán, sino hijos de Dios por el nacimiento en Cristo como simiente incorruptible, permitiendo que
estando en Cristo Jesús, fuésemos absueltos de la condenación que caía sobre nosotros por el pecado. Que por Cristo Jesús se rompiesen las cadenas que nos ligaban al pecado y hacía difícil que ya no pecáramos. Por Cristo Jesús hizo que se levantara una barrera que nos guardara para no ser contaminados por el pecado. Es decir, el milagro de la encarnación logró para nosotros otro milagro, la perfección. Pero tenemos que creer que en Cristo Jesús podemos lograr las tres cosas: que Dios ya no nos condenara por el pecado que hemos hecho, que ya no hubiera cadenas que nos ligaran a un ayer de hombres pecadores, y que por Cristo se levantara una barrera para que el pecado que está afuera no nos contaminara otra vez. El milagro de la perfección. Recordemos la promesa de Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. El milagro. La Virgen concebirá. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz un hijo, ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque el hijo que nacería sería libre de la contaminación del pecado que viene por Adán y llega a todos los que nacen de la unión varón-mujer. Otra frase: y dará a luz un hijo. Debería de nacer como todos nosotros, pues nuestro sustituto debería participar de carne y sangre, es decir, ser semejante a nosotros. Decimos semejante y no idéntico, porque no traería la contaminación del pecado, pero sí todas nuestras limitaciones. Por eso el Señor Jesús sintió sed, sintió hambre, sintió dolor, sintió cansancio y mucho más, tal como lo sentimos nosotros. Vino a nuestra semejanza. Su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:23. Con nosotros, estaría con nosotros, porque viviría en nuestro medio, conocería nuestras limitaciones, sufriría nuestros dolores y se enfrentaría a las tentaciones como nosotros. Lucharía contra el enemigo con las mismas armas que nosotros podemos usar: la oración, las sagradas escrituras y el poder del Espíritu Santo. Entendamos lo que dice la Biblia. Cristo Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7 y 8. Veamos estas frases. Se despojó a sí mismo. Se despojó. Fue una decisión personal de Él, de Cristo. Él pondría a un lado todo lo que, como Dios,
estaba a su alcance para luchar contra Satanás y vencerlo con las mismas armas que podrían usar aquellos a quien representaría en la lucha, es decir, a nosotros. La oración, la Biblia, el poder del Espíritu. Hecho semejante a los hombres. Esto fue obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces, como hombre, nació como un bebé indefenso. Tuvo que ser cuidado por su madre en todo lo que necesitaba. Aprendió las Escrituras y a los 12 años maravilló a los doctores de la ley por sus preguntas y sus respuestas. Fue tentado por Satanás muchas veces. Finalmente subió a Jerusalén a dar su vida, una vida que había sido probada por más de 30 años y sin pecado, una vida perfecta, útil, infinita para cubrir los pecados de todos nosotros. Tomando forma de siervo, también una decisión personal de aquel de quien leemos, de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Sin embargo, leemos que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La lección más fuerte la tenemos cuando Él se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos como siervo. Una frase más: se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra decisión personal: se humilló a sí mismo. Vino a aprender la obediencia, algo maravilloso. Hebreos 5:8. Por eso declaró: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así aprendió la obediencia, obedeciendo en todo lo que su Padre ordenaba. Por eso, recordémoslo bien, cuando estaba en el Getsemaní oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Para la gente pecadora y el pueblo cargado de maldad, lo veíamos en Isaías 1:4, la respuesta fue: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y su cumplimiento fue un milagro. Veamos el milagro. La Biblia dice: indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Y lo describe así: Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. No nos corresponde explicar cómo se logró el milagro de la encarnación. Nos toca creerlo. Pero sí está en nosotros y está a nuestro alcance el aceptar lo que Dios nos otorga a través de ese milagro, el de la encarnación. Se nos otorga el perdón de los pecados pasados, la libertad de nuestra esclavitud y la seguridad de ser libres de la contaminación por aquella barrera que se nos levanta si estamos en Cristo. Pregunto: ¿ya lo disfrutas?
Recuerda, le costó mucho, muchísimo a Cristo lograrla. No lo desprecies. Medita en las siguientes palabras. Del trono celestial al mundo descendí. Sed, hambre, padecí cual mísero mortal. Mi sangre derramé y en mi agonía cruel bebí vinagre y hiel. Mi lecho, la cruz fue. Y todo fue por ti. ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces? ¿Qué sufres? ¿Qué entregas tú por mí? Oremos. Dios nuestro, el milagro de la encarnación, el que el Señor Jesucristo viniera, naciera, anduviera en este mundo, semejante a nosotros, probando nuestras debilidades, luchando contra Satanás, con las armas que nosotros pudiéramos usar. Y lo venció. Y en Él lo podemos vencer nosotros. Danos la fe para creerlo. Danos la constancia para nunca cambiar o dejar de creer en ello y caer en tentación. El Señor Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Murió para que ya no seamos esclavos del pecado. Y murió para que el pecado ya no nos contamine. Quedemos blancos como esa lana, sin mancha, sin contaminación, por ese pecado que nos asedia, ese pecado que está afuera y nos rodea. Padre, haznos ver cuánto le costó al Señor Jesús lograrlo, y que nosotros, agradecidos por ello, vivamos tal como le pediste a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. En Cristo Jesús lo podemos hacer. Enséñanos a creerlo, enséñanos a vivirlo y danos el valor para demostrar. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.